Hola, ¿sabías que mueren 8 personas diariamente en el Perú por accidentes de tránsito? Pero, ¿realmente eres consciente de esta realidad? ¿Sabes cuál es su causa? Y sobre todo, ¿tienes alguna idea de cómo evitarlo o al menos minimizarlo? Difícil, ¿verdad? Claro, se han tomado muchas medidas para poder solucionarlo. Sin embargo, el problema no solo se centra en el aumento de multas, sanciones o penas para evitarlas, ya que está demostrado que estas medidas no han sido efectivas y que el número de accidentes cada año va en aumento. Entonces, ¿qué está pasando realmente? Por lo visto, no basta con las normas de tránsito. Estadísticamente, el número de heridos y muertos por accidentes de tránsito son ascendentes. Por ejemplo, en la ciudad de Lima, el año 2016 se ha registrado 466 heridos y 472 muertos. Estos resultados responden a una problemática social que se manifiesta de manera universal. Frente a ello, existen teorías que explican la motivación de estos comportamientos, su causa y posible solución. Les hablaré de 4 teorías. Uno de ellos es Ronald Coase. Él nos explica que, entre privados, se va a poder llegar a una solución eficiente cuando estamos en presencia de externalidades. Para que se cumpla esta teoría, es necesario contar con estas 2 condiciones. La primera, que los costos de transacción tienen que ser 0. Y la segunda es que los derechos de propiedad tienen que estar definidos y así ambos individuos llegan a una solución eficiente. Sin embargo, este teorema no aplicaría para este caso, ya que se refiere al costo de transacción entre privados, es decir, que conoces a la persona con quien realizas un acuerdo. Aplicar este teorema resultaría muy costoso, ya que el peatón tuviera que llegar a un acuerdo con cada conductor de la ciudad para establecer una responsabilidad. Entonces, ¿todo está perdido? Pues no. En realidad, existen otras teorías que nos ayudarían a poder encontrar la solución a este problema. Entonces, comencemos por saber lo siguiente. Sabemos que todas las personas buscamos un resultado eficiente y a un bajo costo. Entonces, hacemos un balance entre mitigar el daño y reducir los accidentes. Dicho esto, entonces, ¿cuál sería una solución? Pues, si lo que desea es terminar con los daños de accidentes de tránsito definitivamente, la solución sería prohibir el uso de automóviles en la ciudad. De esa forma, lograríamos eliminar los accidentes de tránsito. Radical, ¿no? Pero, ¿estaríamos dispuestos a transitar por la ciudad sin autos? Los costos para movilizarnos y el tiempo que emplearíamos sería demasiado. Es por eso que Guido Calabresi nos dice lo siguiente. La suma de los costos de precaución más la suma de daños nos da como resultado lo que serían los costos sociales. Pero, ¿qué busca la sociedad? Lo que busca es reducir los costos y o formas de reducir los accidentes. En ese sentido, podemos concluir que la función económica de la responsabilidad civil es reducir los costos asociados a los accidentes. Ahora, en la realidad, es imposible lograr que el daño sea 0, y es por eso que la consecuencia directa es ser precavido ante estos supuestos. En ese sentido, la responsabilidad civil busca establecer quién va a tener la responsabilidad si es que se origina un daño, ya que no se conoce a la persona que me causa el daño. Para esto, se tendrá que recurrir a una norma general, la cual altere los incentivos de las personas y éstas sean más precavidas y eviten cometer daños. Guido Calabresi, en 1970, postuló una tesis normativa según la cual la función del derecho de la responsabilidad civil debe ser minimizar los costes sociales de los accidentes, y para explicar la complejidad de la tarea, introdujo una clasificación intuitiva de los costes en primarios, secundarios y terciarios. El primero lo denomina reducción de costos primarios. Aquí se plantea que la responsabilidad civil busque desincentivar o disuadir
la conducta dañina, es decir, la ocurrencia de más accidentes. En otras palabras, debería hacer que la gente sea más cuidadosa. En esta parte del derecho sí necesitamos de una norma general para establecer responsabilidad, más que todo por un tema de costo. En segundo lugar, nos habla de la reducción de los costos secundarios. En este punto, Calabresi nos plantea la figura de compensación de los daños causados a la víctima. El tercer lugar se refiere a la reducción de los costos terciarios. Aquí nos dice que el sistema sea ágil, buscar la reducción de costos administrativos derivados de la identificación y compensación de los daños. Sin embargo, la compensación no puede ser la función básica del derecho de la responsabilidad civil. Si lo fuera, el derecho de daños no subsistiría. Hay otros remedios que compensan daños de mucha mejor manera, más temprana y eficientemente. El seguro, en particular, es una forma mucho más económica de compensar daños, de gestionar organizadamente riesgos y de distribuir los costes de los accidentes que el ejercicio judicial de pretensiones indemnizatorias. Lamentablemente, en nuestro sistema no se cumple con lo establecido por Calabresi. Muchos, tal vez, conozcamos esta realidad, pero debemos hacernos esta pregunta. En el Perú, ¿la norma disuade? Un ejemplo frecuente que sucede en Lima es el tránsito de las combis urbanas. Estas, en su mayoría, infringen la norma innumerables veces. Sin embargo, ¿cuántas multas se hacen efectivas a ellos? Ninguna. Entonces, volvemos a la pregunta. ¿La norma disuade? Veamos qué pasa por la cabeza de un conductor al momento que está al volante. Estaría en la disyuntiva de cruzarse la luz roja y analiza que si nadie lo está viendo, no va a pasar nada. Es decir, logra un beneficio a un bajo costo. Sin embargo, haciendo una comparación en Estados Unidos, en una autopista libre, un conductor empieza a manejar a velocidad máxima, cuando la regla dice que es a 80 millas por hora, y de pronto sale un policía y lo interviene. Lo lleva preso, y el sistema lo detiene hasta que pague una fianza muy costosa para que quede libre. Lamentablemente, esto no pasa en el Perú, pues aquí sucede que la inversión de la regla es la regla, es decir, que violar la norma es lo correcto y cumplir la norma es lo incorrecto. Con respecto a compensar los daños a la víctima, ¿realmente en el Perú se compensa a la víctima en un proceso de responsabilidad? Pues no compensa. En los costos terciarios, los procesos de responsabilidad civil son los más largos, no bajan de 5 años, por lo tanto no disuaden, no compensan y es lento. Esto quiere decir que genera incentivos para incumplir las normas. La siguiente teoría está plantada por el maestro Steven Chabel. Él dice que las reglas de responsabilidad operan con incentivos para que las personas hagan o dejen de hacer cosas. Es decir, se busca que las reglas de responsabilidad disuadan o desincentiven conductas dañinas. Todo esto dependerá de la probabilidad de que te apliquen una sanción y ahí entra a tallar el término el valor esperado de una sanción. Es decir, el valor probabilístico que te apliquen una sanción. Muchos de estos problemas se solucionarían incrementando la probabilidad de la sanción, porque una sanción que no se aplica no existe. Chabel dice que un sistema de responsabilidad es un sistema de incentivos, es decir, que tiene que promover conductas diligentes y disuadir conductas negligentes. Pero, finalmente, ¿lo logramos? Se sabe que las reglas legales ayudan a alterar la estructura de los incentivos. Es decir, si sabes que la regla te va a costar, entonces lo piensas antes de realizarlo. Pero si sabes que no te va a costar nada, entonces lo haces. Entendamos entonces que la suma de los costos de precaución y la suma de los daños da como resultado los costes sociales. Pero, ¿cuál es la mejor forma de reducir los accidentes? Existe también la teoría de Learned Hand, juez del Tribunal de Justicia americano, que aplicó una fórmula donde señala lo siguiente con respecto a la identificación de la responsabilidad. Como primer elemento está en determinar la magnitud del daño. D. Como segundo elemento está en determinar la probabilidad del daño, valor esperado o probabilístico. P. Y como tercer elemento se debe determinar el coste de prevención. C.
Si el costo de prevención es menor al daño por la probabilidad que el daño ocurra, entonces responde. Es decir, responderá quien pudo prevenirlo y no lo hizo. Sin embargo, este concepto no es del todo certero. Una vez más, el maestro Calabresi sostiene que debería asumir el daño quien pudo evitarlo a un menor costo. Ejemplo 1. Pongamos en el supuesto que un niño es atropellado por un camionero. Seguramente, la primera impresión sería culpar al camionero. Sin embargo, ¿por qué el niño caminaba solo? ¿O es que alguien pudo evitar el daño a un menor costo? En este caso, ¿los padres del niño pudieron evitar el accidente a un menor costo? ¿De qué forma? ¿Protegiéndolo o estar atento a los movimientos de su menor hijo? Esta es la teoría que al parecer estaríamos más próximos, ya que sería el Estado el encargado de señalar al responsable ante una situación de accidente de tránsito. Un caso cercano es lo que sucede en el distrito de Callao, donde han implementado diversas medidas de regulación del sistema de tránsito, como por ejemplo las fotopapeletas y batidas policiales, las cuales generan incentivos en los conductores para manejar con mayor prevención, ya que la imposición de una multa será efectiva, tal como se refleja en los últimos 5 años hasta 2016. Por último, también aparece la teoría de Holmes. Él nos habla sobre las diferencias con el sistema Common Law. Él plantea todo lo contrario a lo que hemos visto, por lo cual este método sí funciona en este sistema jurídico. Él nos dice: la pérdida en un accidente lo asumirá la víctima quien soportará el daño. Recordemos que cuando hay un accidente se genera una pérdida social que son irrecuperables, pues podemos decir que el dolor causado por la pérdida de un ser querido o el costoso tratamiento de la víctima se alivia con una indemnización. Pero no, el daño no se repara, solo se traslada a otro, ocasionando el daño a otra persona, porque ésta pagará con sus recursos lo ocurrido. Y es aquí donde entra el Estado a través del sistema de administración de justicia que determinará la responsabilidad del causante. ¿Cuáles son las razones para trasladar los costos a otra persona? 1. Reducir el número y gravedad de los accidentes. Este actúa como incentivo para que se evite accidentes, ya que la persona pensará 2 veces si se realizará su acto, sabiendo que podría ser determinado responsable por el sistema usando 2 factores: sistema de culpa y atribución de responsabilidad. 2. Trasladar los costos del daño a una persona con mejor aptitud para absolverlo, aplicando la teoría de la distribución social del riesgo. Como ejemplo, tenemos a los seguros. Asimismo, el deep pocket, es decir, la persona con más recursos económicos paga. 3. Trasladar los costos por proteger valores o preferencias. ¿A qué se refiere? A hacer prevalecer lo justo teniendo en cuenta el estado de culpa. En el presente video, vemos cómo se origina una obstaculización menor en el tránsito de Lima, donde, y en una pelea callejera entre 2 conductores, siendo el que aparentemente provocó el choque un adulto mayor, la agresividad que se genera entre ambos es realmente abrumadora. A continuación, el video respectivo. Porque eres de edad nomás, abusivo eres, huevón. Porque eres abusivo, eres abusivo. Eres abusivo. Eres abusivo, pe. Porque tú no sabes lo que ha pasado ya con esto. ¿Cómo vas a hablar sin saber? No sabes qué he hecho ya. Porque eres viejo, abusas. Por eso eres abusivo, porque eres viejo. Abusas. Abusas porque eres viejo. Abusivo eres, pe, huevón. Tu huevada, pe.
huevada saca tú, coche, tu madre que no es tuya. Oye, la pista no es tuya. Oye, la pista no es tuya, no seas abusivo. Oye, viejo, no seas abusivo. La policía, Sí, güey, no. ahora, vete a los dos para siempre. ¿Qué cosa es eso? Pide la licencia. Me saca su silla. Pelean por la hueva, ustedes son. Yo creo que el sol te hace zumbar la cabeza, ¿no? El sol te hace zumbar la cabeza, ¿no? Te raya, No ¿no? vayas a sumar la hora, ¿no? A mí no me haces no te metas. ¿Qué le das, abusivo? Si no has visto nada, cállate mejor. Así es, así es. Ella que la regresa es un rollo del tío. Es un rollo del tío, ¿eh? Avance a la derecha, señor, a la derecha. Señor, avance a la derecha. Tiene toda la novela entera ahí, ¿ah? Podemos concluir entonces que ante la problemática de accidentes de tránsito, será el Estado el encargado de establecer responsabilidades y además el encargado de disuadir los comportamientos que originen daños, asumiendo los costos de prevención. Está en nosotros poder cambiar esta realidad en nuestra sociedad y así podamos llegar a vivir en una sociedad en la que todos seamos conscientes de los derechos de propiedad, asumamos los costos de prevención y la reducción de los daños. Muchas gracias.